Yo había aceptado ese trabajo porque necesitaba dinero y silencio, porque mi vida se había hecho frágil y había aprendido a buscar refugio donde nadie me conociera. Nunca imaginé que trabajar en la granja llamada Los Corazones Perdidos acabaría por desmontar las piezas de mi propia historia. Él me recibió con la calma de quien vive rodeado de sirvientes y de recuerdos que no se cuentan. Álvaro tenía la postura de alguien que ha perdido una costumbre vital y no sabe aún cómo reemplazarla. Era viudo, rico en oro y pobre en luz, y su mirada guardaba distancias que a veces parecían muros. Había un secreto en esa casa antigua, un objeto que se movía entre las manos de la geografía y que yo, por pura curiosidad y por la necesidad de trabajo, no iba a dejar pasar. Mis manos temblaron cuando crucé el umbral y apoyé la palma en la mesa de roble, como si aquel gesto pudiera anclarme a la realidad mientras la lluvia escribía su historia en las ventanas. ¿Qué escondía aquella finca? ¿Qué había detrás del modo en que Álvaro cerraba los ojos en las noches? Eran preguntas que me empujaron hacia adelante sin que yo supiera todavía el costo de responderlas. Decidí descubrirlo. La casa respiraba con el crujir de las vigas, el olor de la madera vieja mezclado con el de jabón y café quemado por la mañana. La cocina olía a harina y a manos que habían amasado panes para calmar el alma. Me presentaron a la gente. Lucía, la encargada de establos, una mujer robusta que me sonrió con la confianza de quien ha visto pasar huracanes. Mateo, el capataz, de voz grave y mirada vigilante. Rosa, la vecina que llevaba al pueblo noticias y manzanas. Javier, el herrero que arreglaba puertas y silencios. Y Claudia, la cocinera, que guardaba cartas en un cajón y las leía en las tardes. También estaba el niño, Nico, que se pegaba a las tablas del suelo y jugaba con coches y con preguntas sin filtro. Entre ese grupo encontré el ritmo de la finca. Ordeño temprano, recogida de huevos, caminos de tierra que olían a aceite de tractor y a lluvia. Fue en la biblioteca, un cuarto con estanterías colmadas de libros y fotografías, donde vi por primera vez la caja. No tenía remitente y estaba envuelta en un paño oscuro, como si temiera ser vista. La vi colocada sobre la mesa como un corazón que espera una sentencia. Álvaro la miró con una mezcla de miedo y alivio, y cuando la apartó fue como si una brisa helada hubiese cruzado la habitación. Al abrirla, encontró algo que lo dejó sin voz. Yo sentí que el tiempo se comprimía, que las paredes se inclinaban hacia nosotros, que cada respiración se volvía una pregunta sin respuesta. ¿Por qué había una caja así en esa casa? Fue el misterio que me empujó a observar con más atención cada gesto y cada objeto. La primera noche que cenamos, juntos junto a la chimenea, la luz parecía revelar más que ocultar. Hablamos poco al principio. Yo pregunté por la casa, por los rituales que la mantenían en pie, por la gente. Él me respondió con frases cortas, casi medidas, controlando la voz como quien oculta una herida bajo vendas limpias. La conversación se alargó, se convirtió en ese tira y afloja donde cada frase contenía algo no dicho. Empezamos con preguntas sencillas y terminamos con confesiones que parecían abrir puertas de golpe. Tuvimos un intercambio largo, de esos que te desgastan y te hacen mirar dentro de los pliegues de la otra persona. Álvaro dijo, «No es fácil hablar de ella». Yo respondí, «No tienes que hablar si no quieres». Él replicó, «A veces callo para no despertar lo que ya ha muerto». Yo insistí, «El silencio duele más que las palabras». Él murmuró, «Es un dolor diferente». Yo pregunté, «¿Qué es lo que más extrañas?» Él cerró los ojos. Su risa en la cocina. Yo dije, «Dime su nombre». Él se quedó en silencio. La conversación continuó, y cada respuesta era un eco que abría otro hueco. Se descubrieron pequeñas grietas, fotos escondidas, cartas quemadas en el fondo del cajón, un anillo que ya no brillaba. Fue entonces cuando su hermano, Samuel, llegó sin aviso, y con su presencia la atmósfera se tensó de inmediato. Samuel traía prisa en la voz y el paso, y su sonrisa contenía la intención de quien ha venido a reclamar algo. Las palabras entre hermanos fueron como cuchillos que vuelven sobre viejas cicatrices. Ese primer cara a cara, extendido en muchas preguntas y respuestas, me dio la sensación de que la caja no era el único objeto que guardaba historia. Los hermanos la compartían como un mapa de heridas. Un golpe en la puerta, un teléfono que no dejó sonar y el curso de mi vida en la granja cambió.
Desde la ventana del coche, la carretera brillaba como una cinta negra, cubierta por charcos que reflejaban las luces intermitentes. El viaje hacia la casa de la abuela de Álvaro, donde supuestamente residían documentos que podían explicar parte del pasado, fue una sucesión de sensaciones que me marcaron. El olor a caucho quemado, la vibración de la suspensión por baches viejos, el frío que subía por las ventanillas empañadas. Decidimos ir porque la caja insinuaba más de lo que mostraba. Yo sentí miedo y una determinación que no había pedido permiso para nacer. En el coche tuvimos un diálogo largo y tenso, como una negociación entre voluntades. Él dijo, «No quiero que te veas implicada». Yo pregunté, «Pero ya estoy aquí». Él contestó, «Lo sé, y me preocupa». Yo dije, «No puedo darle la espalda a algo que afecta a tu familia». Él replicó, «Eso te hará daño». Yo insistí, «Prefiero saber a quedarme en la duda». Él suspiró, «Toma esto, por si acaso». Yo pregunté, «¿Qué es?» Él respondió, «Una llave». Yo pregunté, «¿Para qué?» Él murmuró, «Para abrir puertas que preferiría mantener cerradas». La lluvia se intensificó y las ruedas cortaron un murmullo continuo. Llegamos a la vieja casa y la puerta chirrió como si despertara después de un largo sueño. Dentro, entre cajas y papeles, hallamos un sobre con un nombre que me heló el pecho. Lo abrimos con manos que se resentían del frío y del nervio, y en su interior había una carta que hablaba de decisiones, de contratos familiares y de un ritual que alguien había practicado hace años para proteger la granja. Esa palabra, proteger, en la carta sonaba más como una excusa que como un acto de amor. A partir de ese momento, la investigación dejó de ser curiosidad y pasó a ser una obligación. Los indicios que fuimos encontrando no eran solo documentos. Había fotografías con rostros inexplicables, un diario con páginas arrancadas y una pequeña cruz de madera clavada en el fondo de una caja. Cada hallazgo pareció encender sombras. Llamé a la forense del pueblo, Ana, para que tomara nota de las piezas más delicadas y las sacara de la finca sin riesgo de alteración. Le expliqué con detalle el proceso que habíamos seguido para preservar las pruebas, cómo habíamos protegido la caja con guantes, cómo habíamos sellado los documentos en bolsas herméticas y cómo habíamos anotado cada movimiento. Ella asintió y me explicó a su vez que haría pruebas de tinta, datación del papel y análisis de fibras para identificar la procedencia del paño que envolvía la caja. Esa explicación técnica, contada con términos accesibles y con una tranquilidad profesional, me ayudó a creer que estábamos actuando con seriedad. Mientras tanto, en la casa, los rostros se cerraron o se abrieron según convenía. Carla, una prima lejana, ofreció su apoyo y su cocina para guardar los papeles. Manuel, el cura del pueblo, dejó caer una frase sobre pecados y perdón que hizo encoger a Álvaro. Rosa trajo pan y noticias, diciendo que la gente cuchicheaba en el mercado. Cada persona, con su acción concreta, mostraba reacciones distintas ante el secreto que empezaba a tener ojos. Comenzamos a sospechar que alguien había manipulado la verdad para salvar una reputación, y que ese alguien quizá había pagado el precio de un ritual que invoca culpa en lugar de redención. El descubrimiento que cambió el rumbo de todo ocurrió una noche en la que la luna no quiso asomarse. Encontré una carta suelta, escrita con una caligrafía temblorosa, donde se describía un sacrificio que debía hacerse para que la granja prosperara. No era limpio ni necesario, era una pieza de un plan más grande envuelta en palabras de miedo. Esa carta destapó la posibilidad de que la muerte de la esposa de Álvaro no hubiese sido un accidente, sino parte de un pacto antiguo. Cuando leí el párrafo que hablaba de ofrendas y de un farol viejo colocado en el bosque para guiar a los espíritus, sentí que la sangre se me helaba. Llamé a Samuel y le mostré el documento. Su rostro, que hasta entonces había sido de reproche, se transformó en algo más peligroso. Empezamos a discutir, y en un diálogo que se volvió áspero, se dijeron cosas que hacía años ardían en silencio. Él dijo, «Siempre lo supe». Yo pregunté, «¿Supiste qué?». Él respondió que algo tenía que costar. Yo pregunté, «¿A quién le costó?». Él murmuró, «A alguien cercano». Yo dije, «¿A ella?». Él no respondió.
La tensión explotó cuando una sombra cruzó la ventana y un grito lejano rebotó en los establos. Fue un momento de miedo sostenido, de esos que obligan el cuerpo a elegir entre huir o mirar de frente. Decidimos que la única manera de avanzar era enfrentar el lugar donde supuestamente se había realizado aquel ritual. La noche que fuimos al bosque, la lluvia debía haber sido un aviso, pero la ignoramos. El barro nos pegaba a las botas, el sonido de las ramas era como dedos que nos jalaban hacia atrás. Y el farol antiguo, oxidado y quebrado, parecía aguantar un rumor. Caminamos en silencio, cada paso un compás que aumentaba la urgencia. Llegamos a un claro donde alguien había colocado piedras formando un círculo. Junto a ellas había restos que olían a pólvora y a resina quemada. Hicimos un círculo de palabras, de preguntas que necesitaban respuestas. El ritual, si es que se le puede llamar así, parecía mezclar superstición con culpa. Fue en ese lugar donde presencié algo que me hizo entender que la historia no era solo de la familia, sino de la comunidad entera. Vi una marca en la tierra, como si alguien hubiese enterrado un objeto importante, y al cavar encontramos un relicario con fotos. Las imágenes mostraban a la mujer que había muerto, sonriendo, con niños jugando alrededor. Había algo en sus ojos que decía que no se había ido voluntariamente. En ese momento, la atmósfera cambió. Una presencia que parecía más memoria que espíritu pareció rozarnos. Sentí su aliento frío en la nuca, y por un segundo pensé que oíamos su risa mezclada con llanto. Fue un instante sobrenatural que me dejó con la certeza de que debíamos actuar, pero también con miedo de que nuestras acciones despertaran lo que era mejor dejar dormir. La reconstrucción de lo ocurrido exigió una investigación meticulosa. Llevamos el relicario al perito y a la vez entrevistamos a vecinos. Las explicaciones técnicas fueron claras. Se tomaron muestras del metal para datación, se analizó la composición de los restos de resina y se cotejaron con archivos municipales que mostraban antecedentes de cultos rurales en la zona. Los procedimientos, detallados por Ana, incluían la cadena de custodia, el embalaje con etiquetas, la toma de fotografías a alta resolución y la preservación de huellas. Cada paso que dimos tenía que ser impecable para que, si llegábamos a un proceso legal, nuestras pruebas no se desmoronaran. Explicar esos procedimientos me dio una sensación de control, como si cada etiqueta pegada fuera una puntada en una manta que podría abrigarnos en el juicio. Mientras tanto, en la casa, los roces entre los hermanos se hicieron más intensos. Llamaron a vecinos antiguos, a amigos de la familia, a gente que prefería no hablar, pero que, bajo nuestra insistencia, dejó caer detalles. Un viaje nocturno hace años, una promesa rota, un secreto de bodas que nunca se leyó en voz alta. La suma de testimonios configuró un cuadro inquietante. Samuel en particular parecía saber más de lo que decía y sus ojos se volvían dulces y duros según el momento. Su historia personal se empezó a hilar con la de Álvaro y con la mía, y comprendí que nos movíamos en una red donde la culpa y el poder se cruzaban con la superstición. Mi propio pasado emergió como una ola que me golpeó mientras más profundo íbamos. Crecí en un pueblo pequeño donde la tierra dictaba los tiempos y las voces de la comunidad eran leyes no escritas. De niña veía a mi madre coser cartas que luego guardaba en un baúl sin mostrar a nadie. Aprendí a leer silencios más que palabras. Estudié hasta donde pude, me esforcé por escapar de esa malla de miradas, pero la vida me arrojó de vuelta con facturas por pagar y una soledad que me hizo aceptar ofertas de trabajo sin preguntar demasiado. Perder a mi hermano menor fue la herida que me enseñó a no creer en finales simples. Aprendí a sostenerme sola y a traducir el miedo en precauciones. Esa infancia me dejó enseñanzas prácticas. Llevar un cuaderno, anotar fechas, preguntar hasta rozar la incomodidad, no fiarme plenamente de los relatos heredados. También me enseñó a sentir con intensidad, a tomar partido por los que sufren en silencio. Cuando llegué a la granja, llevaba conmigo esa mezcla de prudencia y restablecimiento emocional, y fue esa mezcla la que me permitió ver que los documentos y las fotos no eran meras pruebas, sino pedazos de vidas que pedían ser escuchadas.
Mi backstory se tejía así: infancia marcada por la pérdida, formación en pequeñas etapas, una decisión dolorosa que me apartó del hogar y la necesidad actual que me trajo a los corazones perdidos. Fue esa necesidad la que me empujó a seguir indagando, aunque supiera que la verdad puede ser una carga incómoda. La historia de Samuel también mereció un espacio para entender. Nació como segundo hijo en una familia donde la herencia y el honor pesaban más que las emociones. Desde joven mostró ambición y una voluntad de hierro que no siempre encajaba con la ternura. Trabajó lejos, en la ciudad, aprendió a cerrar puertas y a no mirar atrás con demasiada frecuencia. Volvió tras la muerte de la madre, con intenciones de reorganizar la economía familiar. La muerte de la esposa de Álvaro, que había sido su cuñada, afectó a todos, pero para Samuel fue una variable que transformó su relación con el poder en la finca. En su backstory hay decisiones que lo acercaron a lo oscuro: presiones económicas, deudas que amenazaban cultivos, encuentros nocturnos con figuras del pueblo que sugerían soluciones tradicionales para problemas modernos. Samuel se encontró en una encrucijada entre salvar la finca y preservar vidas, y sus elecciones lo colocaron en el borde de lo justificable. Esa ambivalencia explica su comportamiento. Parece frío y calculador, pero también se le ve frágil, con remordimientos que trata de esconder. Entender su pasado no justificaba sus acciones, pero sí mostró que el conflicto no era blanco y negro. Su historia incluía contratos, préstamos firmados apresuradamente y la influencia de terceros que hablaban de rituales como recetas de seguridad para una tierra que, según decían, respondía a ofrendas. Analizar su vida en detalle reveló una persona atrapada entre el miedo a perderlo todo y la creencia de que ciertos actos podrían devolverle la calma a la finca. Hubo 3 momentos de tensión que marcaron la narración con claridad. El primero fue cuando confrontamos a Samuel en la sala y la conversación se transformó en una acusación abierta. Sus palabras fueron cortantes y las mías temblorosas. En ese instante, el pasado y el presente chocaron y sentí como si una ola de rumores se rompiera sobre nosotros. Me invadió una mezcla de rabia y compasión que me dejó sin aliento. El segundo momento se produjo en el bosque, cuando la presencia que sentimos nos obligó a callar y mirar hacia el vacío, y por un tiempo el viento pareció contener la respiración. Escuchar ese silencio fue como mirar por un precipicio: comprendes lo que puedes perder si sigues. El tercer momento ocurrió durante la inspección del relicario, cuando las pruebas técnicas confirmaron que la mujer pudo haber sido empujada hacia su destino. Al recibir ese resultado, hubo un latido colectivo de horror y culpa que nos obligó a replantear todo lo que creíamos. Cada uno de esos episodios duró lo necesario para que supiéramos que no se trataba solo de documentos viejos, sino de vidas en juego y de decisiones que todavía tenían consecuencias. En cada tensión vi recuerdos surgir en los ojos de los demás, vi cómo la historia colectiva se volvía personal y cómo una decisión, tomada por miedo o por amor distorsionado, podía marcar generaciones. La confrontación final fue un ritual de palabras y gestos que se desarrolló en la vieja capilla de la finca. Reunimos pruebas, testigos y fotografías, y montamos una conversación que no solo buscaba culpables, sino también restaurar verdades. El diálogo con Samuel fue extenso, una cadena de preguntas y respuestas que duró horas, con interjecciones que mostraban dolor y resistencia. Yo pregunté: ¿por qué lo hiciste? Él respondió: creí que era la única manera. Yo dije: ¿la única manera de qué? Él murmuró: de sostener la granja y lo que representa. Yo insistí: ¿a cambio de una vida? Él replicó: lo hice por miedo. Yo pregunté: ¿miedo de perder qué? Él contestó: la historia, el nombre. Yo observé: el precio fue humano. Él dijo: lo sé y lo siento. Yo pregunté: ¿cómo vives con eso? Él cerró los ojos y no respondió. La acusación no buscaba venganza, buscaba reparar. Trajimos testimonios de vecinos que recordaban ritos y del análisis pericial que apuntaba a irregularidades. La escena alcanzó su clímax cuando, ante la evidencia y la presión de la comunidad, Samuel rompió a llorar y confesó. No fue una confesión limpia ni inmediata, fue una mezcla de culpabilidad y búsqueda de absolución. La comunidad reaccionó dividida.
Algunos pidieron justicia severa, y otros, liderados por la memoria de la mujer buena que había cuidado de muchos, clamaron por reparación, y no solo castigo. Lo que ocurrió en la capilla fue la apertura de una herida que, aunque dolorosa, permitió que se hablara en voz alta lo que había permanecido en susurros. Después del enfrentamiento, la búsqueda de redención tomó formas concretas. Decidimos limpiar la imagen de la finca no mediante la negación, sino con actos. Organizamos una vigilia en memoria de la mujer y una recaudación para reparar daños. Invitamos a la comunidad a contar historias alrededor de la chimenea y a traer fotos. Algunos vecinos, como Marta y Carlos, coordinaban la logística, mientras que Ana y Lucía trabajaban con nosotros para archivar y preservar los documentos que explicarían a las autoridades lo que había sucedido. La idea era transformar la culpa en acciones que ayudaran a la sanación. Entretanto, me sentí tomada por una responsabilidad nueva: ser la interlocutora entre la memoria y la justicia. Empecé a escribir todo, a ordenar fechas y a conservar testimonios. No era una tarea sencilla, implicaba dolor y momentos en que la impotencia me aplastaba. Pero también hubo instantes de ternura. Nico dibujando flores en el celebro, Claudia trayendo galletas calientes, Rosa recordando anécdotas que hacían sonreír a los presentes. La comunidad, herida, comenzó a tejer un plan para que la granja no volviera a recurrir a supersticiones para resolver problemas reales. Un mes después, la atmósfera en la finca había cambiado de forma sutil pero perceptible. El olor a paja seguía en el aire, pero también flotaba una sensación de labor que no era solo trabajo físico, sino recuperación emocional. Organizamos una pequeña ceremonia donde leímos cartas y canciones que la mujer había dejado para los suyos. Se colocó una placa en la entrada y la gente del pueblo vino a dejar flores y recuerdos. Álvaro, que antes parecía una estatua, empezó a hablar con más frecuencia sobre su esposa, y en sus palabras se mezclaba dolor con gratitud por los momentos compartidos. Samuel trabajó en silencio, reparando cercas y colaborando con iniciativas comunitarias como señal de reparación. Ana presentó los primeros resultados técnicos que apoyaron la hipótesis de negligencia voluntaria, y eso permitió que la familia pudiera iniciar trámites legales con mayor claridad. La comunidad respondió con gestos de apoyo. Ana organizó un grupo de escucha, Marta coordinó sesiones para los niños, y Carlos abrió un espacio en el granero para reuniones. Mi papel era el de crónica y testigo, y eso me dio una sensación rara de pertenencia que no esperaba encontrar. Hubo conversaciones duras, lágrimas compartidas y una decisión colectiva de no ocultar lo sucedido para que otros no repitieran errores. Sentí que, aunque las heridas no cerraban, al menos dejaban de supurar en secreto. 3 meses después, la granja empezaba a funcionar con un proyecto nuevo. Se había creado una biblioteca de memoria, un rincón en la casa donde se preservaban fotografías, cartas y objetos para que las historias se contaran sin distorsión. Se organizaban charlas sobre manejo de deudas, prevención y alternativas a rituales peligrosos. La comunidad había aprendido, a golpes, que la superstición alimentada por el miedo no sustituye la planificación ni la ayuda mutua. Se puso en marcha un fondo solidario administrado por vecinos como Lucía, Rosa y Javier para ayudar a familias en apuros económicos sin que tuvieran que ofrecer nada a la tierra. Las autoridades locales iniciaron procedimientos administrativos y hubo audiencias donde se escucharon testimonios. La legalidad avanzaba con pasos lentos pero firmes, y la verdad, aunque incómoda, se hacía pública. Álvaro y Samuel trabajaban en la reconstrucción de lazos con los vecinos, y yo seguía ahí. A veces como mediadora, a veces como amiga silenciosa. Empezamos a planear actividades para los niños y proyectos que involucraran a la escuela y a la iglesia en la prevención de prácticas peligrosas. La idea era transformar la granja en un espacio de memoria y aprendizaje, no en un lugar que alimentara leyendas oscuras. 6 meses después, Los Corazones Perdidos ya no era solo un nombre retórico, sino un lugar vivo donde las historias dolían y curaban a la vez. La placa junto al portón recordaba a quien se había ido y anunciaba un proyecto de memoria. La comunidad había aprendido a mirar sus problemas desde la cooperación y la transparencia. El relicario estaba catalogado y depositado en un archivo local, con acceso restringido para estudios y para quienes quisieran entender el pasado.
Hubo un pequeño acto de reconciliación donde la familia pidió perdón públicamente y propuso una serie de medidas para apoyar a quienes enfrentaban dificultades. Samuel aceptó rendir cuentas y participar en iniciativas que priorizaban la vida. Álvaro, aunque marcado, encontró en las jornadas de trabajo y en las historias compartidas una forma de seguir viviendo con la pérdida. Yo, por mi parte, no volví a ser la misma. Encontré una comunidad donde mi presencia era útil y con el tiempo abrí un archivo tierno y crudo de lo que había sucedido para que nadie olvidara. La granja, antes cerrada por la sombra, empezó a abrirse como un lugar de encuentro. Si algo aprendí es que la verdad duele, pero la verdad compartida tiene poder curativo y que la reparación exige trabajo colectivo y paciencia. Si esta historia te ha tocado y te gustaría saber más, deja en los comentarios si habrías actuado de la misma manera o si crees que la comunidad hizo lo suficiente. Dime solo sí o no y añade una frase con tu razón. Tus palabras ayudan a entender cómo otros ven decisiones difíciles y me dan ideas para seguir contando cómo la verdad se enfrenta a la tradición y al miedo. Al mirar atrás, comprendo que mi llegada fue una coincidencia con destino. Llegué por necesidad y me quedé porque descubrí que las historias necesitan quien las escuche. Perdí la ingenuidad, pero gané la certeza de que la acción compartida es la única cura posible para los males que la superstición y la ambición provocan. Aprendí que el perdón no borra hechos, pero puede transformar su influencia si va acompañado de actos concretos. La placa en la entrada, el relicario archivado, las charlas comunitarias y el fondo solidario quedaron como testimonio de eso. Si esta narración te ha conmovido, suscríbete para seguir esta serie de historias y para acompañarme en otras granjas donde la verdad necesita salir a la luz. Gracias por escuchar y por estar dispuesto a pensar en qué harías tú si estuvieras en mi lugar. En la granja aprendimos a mirar el pasado sin romantizarlo y con ello a construir un mañana más humano.